¿Cómo están? Acá estamos de vuelta con análisis clúster. Ahora vamos a chequear un poco cómo es la aplicación en SPSS, siguiendo algunos pasos que son los con los que nosotros vamos a trabajar en la materia. Entonces vamos a desarrollar el caso número 1. En este caso vamos a hacer un análisis clúster con un ejemplo clásico en donde se quiere ver la actitud de los clientes cuando salen de compras. Para esto se realizó una encuesta a 21 personas con una serie de preguntas donde se expresaron su grado de acuerdo o desacuerdo con una escala de 7 puntos. 1 es total desacuerdo con la pregunta y 7 es total acuerdo. Lo que queremos es clasificar a estas 21 personas, conformar grupos homogéneos hacia adentro para diseñar estrategias de marketing a partir de la segmentación que se obtenga. El archivo que vamos a usar se llama clientes.sat y contiene la información de las variables. Muy bien. Entonces, vamos a archivo, abrir datos clientes SAP, como ustedes ya saben, esta parte, en el SPSS, y ahí vamos a tener las variables que caracterizan a los clientes. Y esas variables son, bueno, primero acá tenemos los casos, del 1 al 21, y después tenemos las variables, ¿cierto? Muy bien, las variables son divertir, y responden a la pregunta, ¿salir de compras es divertido? Después tenemos presupu, ¿salir de compras afecta al presupuesto? Combina la salida de compras con comer afuera. Best Buy, cuando salgo de compras trato de hacer las mejores compras. No me importa salir de compras, es un tema que no me preocupa. Y por último, la variable ahorro, puedo ahorrar mucho dinero si comparo precios. Entonces, estas son las variables, como dijimos, califican de 1 a 7 según estén en desacuerdo o en total acuerdo con cada una de estas preguntas. Entonces, primero vamos a chequear las correlaciones que encontramos entre las variables. Acuérdense que para arrancar con la primera etapa del método del análisis exploratorio de clúster, nosotros no tenemos identificada la cantidad de grupos que se van a formar. Entonces, para tener una intuición, que después vamos a validar con el análisis confirmatorio de K-medias, vamos a arrancar con un análisis de correlaciones. Entonces, para hacerlo en SPSS, vamos a analizar, correlacionar y bivariadas. Y cargamos las variables que queremos analizar. Y vamos a las especificaciones. En las especificaciones dejamos las que ya están por defecto. Y lo que vamos a tener es una salida de la matriz de correlaciones. En esta matriz de correlaciones vamos a detectar qué correlaciones de tipo positivas, que son las que nos interesan, existen entre las variables de análisis a los efectos de tener una intuición de cómo se van a conformar los grupos. Entonces, veamos qué variables están correlacionadas con cuáles, ¿no? Aparece acá, déjenme ver. Aparece acá, divertido con combino, ¿sí? Aparece altamente correlacionada. Fíjense que tiene 2 asteriscos, la correlación es significativa, ¿sí? Después aparece Best Buy con presupuesto, obviamente correlacionadas también, y ahorro con presupuesto también correlacionadas. Y no me importa, no aparece correlacionada con divertido pero en forma negativa, o sea que no nos sirve, con presupuesto con forma negativa tampoco, bueno, igual es muy baja, con combino en forma negativa tampoco, entonces aparece como correlacionada en forma negativa con todas las variables. Con lo cual, lo que nosotros podemos imaginarnos es que hay 3 grupos en principio que tienen que ver el grupo 1 con aquellos que salen a comer y se divierten haciendo compras,
en ellos, después el modelo o la técnica de validación de K-medias nos verifica que realmente estos son los 3 grupos, este grupo se podría pensar desde el punto de vista de marketing en un centro de compras que esté diseñado con sectores de comida, por ejemplo, con juegos, con diversión, enfocado en ese perfil de consumidor. Después tenemos el grupo 2, que son los que cuidan el presupuesto y tratan de ahorrar y optimizan sus compras. Entonces, para ellos, por ejemplo, hay que resaltar las ofertas. Y en el caso del grupo 3, del tercer grupo, son aquellos a los que no les importa el tema de la compra e incluso se podría pensar desde el punto de vista del marketing y de la segmentación de mercado en opciones para que compren en línea, con códigos, mercados tipo cápsulas muy específicos y bueno, ese tipo de cuestiones. Entonces, ya tenemos una idea de cuántos grupos se podrían formar a partir de este primer análisis de correlaciones. El siguiente paso es asignar a cada caso un grupo para ver cómo quedan clasificados. Entonces arrancamos con el estudio exploratorio. Vamos a ir a analizar, clasificar, clúster jerárquico, vamos a pasar las variables que queremos chequear y vamos a hacer las especificaciones del caso. Vamos con el primero, que son los estadísticos. En estadísticos tenemos el historial de conglomeración para seleccionar, muestra los casos o conglomerados combinados en cada etapa, las distancias entre los casos o los conglomerados que se combinan, así como el último nivel del proceso de aglomeración en el que cada caso o variable se unió a su conglomerado correspondiente. Después tenemos otra opción, es la matriz de proximidades, proporciona las distancias o similaridades entre los elementos, y el clúster de pertenencia, que muestra el conglomerado del cual se asigna cada caso en una o varias etapas de la combinación de conglomerados. Las opciones acá son ninguna, solución única o rango de soluciones. Nosotros vamos a pedirle el historial de conglomeración y en el rango de soluciones vamos a ponerle, nosotros sabemos que nos dio 3 grupos, pero vamos a ver qué opciones tenemos acá. Vamos a pedirle entre 2 y 4, para ver si entre 2 y 4 nos valida un poco este tema de los 3 clústeres que nosotros identificamos a partir de las correlaciones que encontramos entre las variables. Luego vamos a ir a gráficos. En gráficos vamos a pedirle el dendrograma. Acuérdense que el dendrograma permite evaluar la cohesión de los conglomerados que se formaron y proporciona información sobre el número adecuado de conglomerados que debe conservarse. Es una representación visual de los pasos de una solución de conglomeración jerárquica y muestra para cada paso los conglomerados que se combinan y los valores de los coeficientes de distancia. Témpanos muestra un diagrama de témpanos que incluye todos los conglomerados a un rango específico. Muestran información sobre cómo se combinan los casos en los conglomerados en cada iteración del análisis. Y por último, tenemos la posibilidad de elegir la orientación, vertical u horizontal. Nosotros vamos a pedir el dendrograma, los témpanos de todos los clústeres y la orientación horizontal. Y le damos continuar. La siguiente especificación es el método que vamos a usar. Acá tenemos el método de agrupación de clústeres, permite especificar el método de agrupación. La medida permite especificar la medida de distancia o similaridad que será empleada en la aglomeración. Y transformar permite estandarizar los valores de los datos para los casos o las variables antes de calcular las proximidades. Nosotros acá vamos a pedirle como método de agrupación de clúster el enlace de grupo, la medida, vamos a pedirle la distancia euclídea al cuadrado, no es necesario estandarizar en este caso, y vamos a darle continuar. Cuando nosotros abrimos
los métodos de agrupación de clúster, tenemos diferentes opciones. El enlace entre grupos, enlace dentro de grupos, vecino más cercano, vecino más lejano, agrupación de clúster centroide, agrupación en clúster de mediana y método WARP. Nosotros vamos a usar, como dijimos recién, el enlace entre grupos. Bueno, en relación a las medidas, ¿sí? Acá adentro tenemos diferentes tipos de medidas en función del tipo de los datos y la distancia o similaridad adecuada. Podemos elegir entre la distancia euclidia al cuadrado, coseno, correlación de Pearson, Chebyshev, bloque, Minkowski y personalizada. Como les dije recién, vamos a usar la distancia euclidia al cuadrado. Y en los métodos para transformar valores, podemos estandarizar, como dijimos recién, los valores de los datos, de las variables o los casos antes de calcular las proximidades si fuera necesario. Y los métodos disponibles son puntuaciones Z, rango de -1 a 1, rango de 0 a 1, magnitud máxima de 1, media de 1, desviación estándar de 1. Seguimos con las especificaciones. La siguiente opción es la de guardar. Acá tenemos clúster de pertenencia, permite guardar información sobre la solución como nuevas variables para que puedan ser utilizadas en análisis subsiguientes. O sea, sigue la misma lógica de lo que nosotros venimos trabajando en componentes principales y métodos factoriales. Estas variables se refieren al clúster de pertenencia y tenemos ninguna solución, solución única o rango de soluciones. Las variables guardadas pueden emplearse en análisis posteriores para explorar otras diferencias entre grupos. En este caso, vamos a elegir rango de soluciones entre 2 y 4, como lo hicimos al principio, y le damos continuar. Tenemos las primeras salidas. La primera salida es el resumen de procesamiento de casos. Tenemos 21 casos, son todos válidos, y esto nos está mostrando que no hay casos faltantes, básicamente. Después tenemos el historial de conglomeración, es decir, cómo en las sucesivas etapas se fueron agrupando los datos. Y después tenemos el clúster de pertenencia, que es lo que nos interesa. Entonces, acá lo que vamos a ver es el clúster al que pertenece cada caso, es decir, para empezar nuestro proceso de clasificación. Es recomendable copiar esta tabla, pasarla a Excel y ahí trabajar con más comodidad. Para hacerlo le damos doble clic a la tabla de salida, seleccionar tabla, copiar y nos vamos a Excel y lo pegamos ahí. En Excel ordenamos los datos usando como criterio 3 clústeres, que es el que nosotros habíamos pensado originalmente a partir de las correlaciones que detectamos, y observamos que los grupos quedan conformados de la siguiente manera. En el primer clúster están los casos 1, 3, 6, 7, 8, 12, 15, 17 y 21. En el segundo clúster están los casos 2, 5, 9, 11, 13 y 20, y en el tercer clúster, o clúster número 3, están los casos 4, 10, 14, 16, 18 y 19. Entonces ahora, el siguiente paso es detectar en qué clúster está cada uno de los casos que nosotros analizamos. Es decir, nosotros dijimos que hay un grupo de consumidores que podríamos llamar disfrutadores. Los disfrutadores son esos que salen a comer, que se entretienen cuando hacen compras. En el segundo caso estaban los optimizadores, que son los que les gusta ahorrar, hacer buenas compras, Best Buy, etc. Y por último, el último caso eran los que no le importa, que a esos los podemos llamar los indiferentes. Entonces, para detectar el clúster de pertenencia, vamos a volver a la tabla de datos, y en esa tabla de datos vamos a observar los puntajes que le asignaron a cada pregunta para ver cuáles preguntas eran importantes para ellos, relevantes o no. Entonces, por ejemplo,
en el caso 1, donde estaba más de acuerdo era en convino. Entonces ya sabemos que de esta manera pertenece al grupo de los disfrutadores. El caso 2, por ejemplo, su puntaje más alto está en no le importa, entonces sabemos que este caso va a estar incluido en los indiferentes, y así sucesivamente. Vamos analizando caso por caso, vemos cuál es la pregunta con mayor puntaje y los vamos ubicando. Con tener 2 o 3 ya nos damos cuenta cómo quedó el grupo, porque los grupos ya tenemos los casos, ¿sí? Nosotros acá ya sabemos que el 1, 3, 6, 7, 8, 12, 15, 17, 21 pertenecen a un mismo grupo. Entonces, con que veamos cómo está posicionado el 1, ya sabemos que el resto de los individuos o casos van a estar dentro del mismo grupo. Este conjunto es el grupo de los disfrutadores. Muy bien. Hacemos lo mismo con los otros, el clúster 2, dijimos que tenía caso 2, 5, 9, 11, bueno, vamos al 2, el 2 es el de no me importa, entonces el clúster 2 va a ser el de los indiferentes. Y por diferencia nos va a quedar el clúster 3, que van a ser los optimizadores. Más o menos cuando uno analiza, llega a las mismas conclusiones caso por caso. Puede suceder que haya algún caso donde, fíjense que le daba un puntaje alto a convino, le daba divertido también. Bueno, está perfecto porque convino y divertido son variables que están dentro del mismo grupo, o sea que los casos se van a aglomerar o se van a agrupar en función de estas características. Muy bien. Entonces, cuando nosotros miramos el dendrograma, que es otra salida que tenemos, podemos observar que 3 grupos están a una distancia de 15, que es una distancia intermedia, es una buena distancia, y podemos verificar los casos que están dentro de cada uno de estos clústeres. Bueno, acá lo que vemos es que el clúster 1 está acá abajo, que es el caso de los disfrutadores, el clúster 2, los indiferentes, y el clúster 3, los optimizadores. Acá está, el orden cambia porque en el dendrograma ordena de acuerdo a similitud de distancia. Las distancias más cortas están más cerca. Muy bien. Con esto nosotros tenemos armado nuestro análisis exploratorio. Para repasar, lo primero que hicimos fue chequear las correlaciones. A partir de las correlaciones entre las variables, vimos que se podían armar 3 grupos, donde iba a haber dentro de cada uno de esos grupos individuos que valoraban de manera diferente el hecho de salir a comprar. Una vez que detectamos eso, le pedimos al sistema que nos clasifique, al SPSS que nos clasifique esos casos o individuos en cada uno de esos 3 grupos. Si bien le dimos un rango entre 2 y 4, nosotros ya teníamos una idea que eran 3. Ubicamos, o sea, el software ubicó a cada uno de esos casos o individuos dentro de un grupo y le dimos una interpretación a esos grupos. Y como en este caso estamos segmentando consumidores, estamos identificando cómo se comportan o qué cosas les interesan a esos consumidores, le dimos un nombre a esos consumidores también, para justamente caracterizar su compra, digamos, su acto de comprar o de consumir. Muy bien. Entonces ahora el siguiente paso es confirmar estos resultados con un estudio, con un análisis de K-medias. Entonces vamos a ir a analizar, clasificar, clúster de K-medias, y ahí vamos a pasar las variables originales y le vamos a dar las especificaciones del caso. En las especificaciones, bueno, antes de entrar en las especificaciones, lo primero que vamos a hacer es determinar la cantidad de clúster. Como nosotros ya lo definimos en el análisis exploratorio, ya lo ponemos acá. Bueno, pasamos las variables.
Sí, acá solo un recordatorio, el SPSS trata el análisis clúster no jerárquico mediante el método de K-media, como dijimos recién. Para ello incorpora un procedimiento que intenta identificar grupos de casos relativamente homogéneos basándose en las características seleccionadas, utilizando un algoritmo que puede gestionar un gran número de casos. Sin embargo, el algoritmo requiere que el usuario especifique el número de conglomerados, por eso se hace todo el análisis anterior. Ahora sí vamos a las especificaciones. Lo primero que hacemos es definir las iteraciones. Acá lo que tenemos son iteraciones máximas, limita el número de iteraciones en el algoritmo K-medias, de modo que el proceso iterativo se detiene después de ese número de iteraciones que definimos nosotros. Por defecto está 10, por ahora lo podemos dejar ahí. Criterio de convergencia determina cuándo cesa la iteración y representa una proporción de la distancia mínima entre los centros iniciales de los conglomerados. Varía entre 0 y 1, por ejemplo, si ponemos 0,02, la iteración cesará si una iteración completa no mueve ninguno de los centros de clúster en una distancia superior al 2% de la distancia menor entre cualquiera de los centros iniciales. Y usar medidas actualizadas permite solicitar la actualización de los centros de los conglomerados tras la asignación de cada caso. Si no se selecciona esta opción, los nuevos centros de los clústeres se calcularán después de la asignación de todos los casos. Esto nosotros lo vamos a dejar como viene por defecto y le damos continuar. En guardar tenemos clúster de pertenencia, vamos a pedir el clúster de pertenencia y la distancia desde el centro del clúster. En clúster de pertenencia crea una nueva variable que indica el conglomerado final al que pertenece cada caso. Los valores de la nueva variable van desde 1 hasta el número de conglomerados. Y la distancia desde el centro del clúster indica la distancia euclídea entre cada caso y su centro de clasificación, y le damos continuar. En opciones, para la solución completa, se obtendrán en estadísticos los centros iniciales de los clústeres, bueno, la tabla ANOVA y la información de clúster para cada caso. Si existieran valores perdidos, habrá que indicar qué tratamiento se le da. Nosotros, bueno, ustedes el análisis ANOVA lo van a ver más adelante, vamos a pedirle centros de clústeres iniciales e información de clúster para cada caso. Y en el caso de que hubiera valores perdidos, no es el caso, pediríamos excluir casos según lista. Y le damos continuar. Muy bien, en las salidas tenemos el clúster de pertenencia, que es lo que nosotros queremos chequear. Copiamos en Excel esta tabla para comparar con la que ya tenemos y chequear así si los casos fueron agrupados de igual modo que en la situación anterior. Hacemos doble clic en la tabla, le damos seleccionar tabla, copiar y lo pegamos en Excel. En la salida, acá tenemos que tener en cuenta que la salida de este clúster, los clústeres están ordenados al revés, ¿sí? O sea, el 3 equivale al 1, el 2 coincide y el 1 equivale al 3. Es un formato que tiene la salida. Así que vamos a pedirle que nos ordene los clústeres, en este caso, de mayor a menor para que nos coincida con lo que nosotros ya tenemos. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es ordenar. Y una vez que los tenemos ordenados, chequeamos la coincidencia de los casos agrupados en cada clúster. Y fíjense que coincide perfectamente, con lo cual tenemos el clúster 1 con los casos 1, 3, 6, 7, 8, 12, 15, 17, 21. Tenemos el clúster 2 con los casos 2, 5, 9, 11, 13 y 20. Y el último clúster con los casos 4, 10, 14, 16, 18 y 19. Así que seguimos, nuestros consumidores siguen agrupados de la misma forma que planteó el primer análisis exploratorio.
tenemos el grupo de los disfrutadores, el grupo de los indiferentes y el grupo de los optimizadores. Puede ser que los grupos no coincidan, puede suceder. En ese caso, lo que se toma es el resultado de K-medias como válido. Entonces, hay que estudiar un poco también si hay algún caso dudoso o algún comportamiento extraño en algún caso, para definir si nosotros lo queremos dejar o eliminar del análisis original, ¿sí? Entonces, lo que nos puede dar este chequeo es que K-medias nos esté mostrando que hay algún caso que no está respondiendo, digamos, adecuadamente a los criterios de asignación de grupo, ¿sí? Entonces, puede ser que sea conveniente eliminarlo del análisis. Eso habrá que estudiar cada situación de manera individual. Así que con esto termina el análisis clúster. Vieron que es bastante manejable, por no decir sencillo, pero bueno, cuando uno entiende la lógica, el esquema es hacer un análisis exploratorio para identificar la cantidad de grupos posibles que se pueden armar en función de la correlación que hay entre las variables. A partir de ahí, hacer un primer análisis para determinar y asegurarnos esa cantidad de clústeres y clasificar, o sea, meter cada caso adentro de uno de esos grupos, y después arrancar con el análisis de K-medias para validar esas primeras conclusiones que se llegan en el análisis exploratorio. Una vez validado con K-medias, si hay una coincidencia perfecta, está todo excelente, y si no hay coincidencia perfecta, entonces hay que analizar esos casos que no entran o que no se agrupan de manera adecuada para ver si conviene o no conviene sostenerlos en el análisis. Bueno, para que ustedes trabajen, les dejo el caso número 2, que es el archivo 14.1SAT, donde ustedes van a tener que trabajar con una base que clasifica a adolescentes por el número de veces que van anualmente a partidos de fútbol, la paga semanal que reciben, o sea, su semanalidad, el número de horas semanales que ven televisión. O sea, son estas tres variables, y lo que ustedes van a hacer es un análisis clúster jerárquico para chequear la cantidad de clústeres de grupos que se van a formar y una primera clasificación, y un análisis clúster no jerárquico de K-medias para validar ese primer dato. En este caso, para homogeneizar las variables, se recomienda la estandarización. Acuérdense que la estandarización está en la parte de procedimientos descriptivos, pidiendo que guarde los valores tipificados como variables. Esto en realidad ya está hecho en el archivo que yo les voy a compartir, así que ustedes usen las variables tipificadas de la base de datos que vamos a compartir. Lo que queremos es que indiquen qué casos quedan en cada conglomerado para cada uno de los procedimientos, tanto el jerárquico como el no jerárquico. Y verifiquen si hay coincidencia o no hay coincidencia. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.